porque tú nos diste la victoria. Gracias, Señor, porque tú en tu gran misericordia nos has comprado con tu sangre derramada en la cruz. Ahora, Señor, al escuchar tu palabra, te pedimos que tú rompas las cadenas que nos atan, pensamientos que vagan en otro lugar y nuestra mente quizás no está concentrada aquí. Ayúdenos entonces para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, tomen su asiento para tener la exhortación, la meditación de la palabra del Señor. El tema de hoy es: ¿cuándo llega un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Vamos a descubrirlo en parte con la lectura que se leyó. El libro de Esdras, que no es un libro que comúnmente se predica, relata la reconstrucción del templo de Jerusalén. El libro que continúa se llama Nehemías, relata la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En la antigüedad, todas las ciudades eran amuralladas para ser protegido de invasión de los enemigos. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El contexto de este pasaje es que ahora los que fueron cautivos, los de Judá, a Babilonia, están regresando a Jerusalén. Han transcurrido 70 años y ahora se ha levantado otro reino. Judá fue llevado esclavo a Babilonia por supuesto, el imperio babilónico, pero ahora se ha levantado otro reino, que es el reino de Persia, que conquista a los babilónicos, y siendo Ciro ahora rey de Persia, autoriza de que los judíos puedan regresar. Ellos regresan con dos propósitos: reconstruir el templo, porque era tan importante el templo para el pueblo judío, porque representaba la presencia de Dios. Si no había templo, en algún sentido, Dios no estaba con su pueblo. Dios levanta a este Ciro, no siendo un judío, y da la orden, aporta para el regreso. Israel tuvo esplendor en tiempo del rey David, enriqueció mucho en tiempo del rey Salomón. Ahora ellos regresan, se cree que en la primera ocasión regresaron alrededor de 70,000. Lo que ellos encuentran o lo que tienen en su regreso, pequeños y casi nada recursos. Están en medio de todas las adversidades. ¿Recuerdan ustedes que cuando Babilonia llevó cautivo a los judíos, llevó todos lo mejor que tenía? Al final de este capítulo relata la cantidad de utensilios del templo que sacaron. Pero también destruyeron y quemaron el templo. Las mujeres fueron violadas. Las ciudades fueron arrasadas y quemadas. Ahora tenían que reconstruirlo todos, no tenían nada. La Jerusalén que vienen a reconstruir perdió todo su esplendor.
están las ruinas y están los enemigos. Pero ¿en qué consistió el secreto del triunfo? Porque ellos al final reconstruyeron el templo, reconstruyeron los muros y también de nuevo volvió a renacer Judá. ¿Qué pudo prosperar? ¿Qué les ayudó? Creo que el versículo 5 nos aclara bastante. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y escuchen bien, esto lo vamos a tener en el mensaje. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Una iglesia prospera cuando despiertan los dormidos. Una iglesia prospera cuando despiertan los dormidos. ¿Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento Israel era la iglesia? Y lo que pasaba con Israel es que estaba dormido. Israel necesitaba un avivamiento. La historia de la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén, cuando lo estudiamos vemos que se decayeron, en algún momento no tenían ánimo porque vinieron otros que le bajaron el ánimo. Entonces ellos necesitaban un avivamiento. Así como hoy la iglesia, nosotros que somos la iglesia, necesitamos un avivamiento, porque no es muy contrario a este pueblo que muchos están dormidos. Si yo le preguntara en esta mañana, la iglesia anglicana de la cual nosotros pertenecemos, ¿es una iglesia con avivamiento? ¿Qué me dice usted? ¿La iglesia anglicana es una iglesia con avivamiento? La segunda pregunta. Nosotros, la iglesia El Redentor de Maquehue, ¿es una iglesia con avivamiento? Cada uno puede dar una diferente respuesta basándose en diferente argumento. Pero ahora viene lo más cercano. ¿Es usted un cristiano que tiene avivamiento? La palabra del Señor nos contestará. Pero entonces, ¿qué es un avivamiento en la iglesia o en mi vida? Hay una enseñanza que quizás no está de acuerdo a la palabra con lo que muchos enseñan o que se confunden. Cuando nosotros alabamos al Señor, adoramos su santo nombre, tenemos expresiones. Nuestras personalidades son diferentes. Hay algunos que son muy alegres y muy expresivos. Hay otros que son más pausados, más tranquilos. Aquellos que son más expresivos, por ejemplo, levantan las manos y dan gloria a Dios. Hay otros que son expresivos y les gusta orar en voz fuerte. Y eso está muy bien. Y la iglesia debe hacerlo. Pero ¿será eso avivamiento? Yo le llamaría que es una expresión de alabanza a Dios, de adoración a Dios. Porque si pensáramos que eso de avivamiento, llegaríamos a la conclusión que si orar despacio, entonces Dios no nos escucharía. Es bonito expresar, sí. Todo ello, la expresión, viene después del avivamiento. Entonces nosotros podemos concluir que no somos una iglesia muy avivada en algunas áreas,
Porque cuando se pide cantar al Señor, levantar las manos, orar en voz alta, normalmente no lo hacemos. No somos muy expresivos. Entonces, avivamiento, ¿qué es? Avivamiento, en algunas palabras, es reavivar. Reavivar lo que está dormido. Animar. Uno escucha tantas veces de hermanos que están decaídos. Entonces, para que haya un avivamiento, tienen que reanimarse. Encender. Hacer que el fuego arda en nosotros. Eso es el avivamiento. Pues ahora cuando saltamos al Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo, que es el versículo lema, y que tenemos que aprenderlo, segunda de Timoteo 1:6, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En nosotros hay un fuego que es el Espíritu Santo, que lo recibí yo, lo recibió usted en la misma cantidad. Usted no tiene más Espíritu Santo que lo que yo he recibido. Estamos llenos del Espíritu Santo, pero ese fuego está apagado. Y eso es lo que quiere Dios hacer con nosotros, reavivarlo, encender el fuego, hacer que el fuego que está en nosotros arda. ¿Recordará algún momento de su vida espiritual cuando ese fuego ardía y tenía tanto ánimo de servir al Señor, de predicar al Señor, de cantar a su santo nombre? ¿Recuerda ese momento? Creo que todo ese momento lo hemos tenido en algún instante de nuestra vida, pero por diferentes razones, pruebas, necesidades, circunstancias, ese fuego se fue apagando. Seguimos siendo cristianos y salvos por la gracia del Señor, pero el fuego está apagado. Por eso que Dios quiere reavivarnos, animarnos, hacer que el fuego arda. La iglesia de hoy necesita avivamiento, porque las iglesias de una u otra forma se van apagando en diferentes áreas. Es decir, que la iglesia está un poco dormida. No usa lo que tiene. ¿Y qué tiene la iglesia? La iglesia, sea grande o pequeña, es la iglesia de Dios. Es la iglesia que Él compró con su sangre. Y Él guía a la iglesia. Él respalda a la iglesia. Entonces, Él a la iglesia le entrega dones. Todos ustedes que están aquí tienen al menos un don. Todos nosotros tenemos talentos, tenemos capacidades. Qué bueno que todos no somos iguales. Dios nos entrega diferentes capacidades. Algunos tienen capacidades en la mente, trabajan muy bien en la mente. Otros tienen capacidades manuales. Tenemos diferentes capacidades. Todos no somos iguales. También el Señor nos entrega recursos, porque Él equipa a la iglesia. La iglesia lo tiene todo. Dios no abandona a su iglesia. Pero todos aquellos hay que reavivarlo. Los dones a veces están escondidos. O simplemente estamos decaídos y no lo estamos usando. Hay tan hermosos dones en la vida de la iglesia. Cuando yo veo sus dones, sus capacidades y su talento, me alegra tanto. Pero por otro lado, me entristece cuando esos dones
no lo están ocupando. Nadie sobra en la iglesia. Todos tenemos algo que hacer. Está dormido, está apagado. Tenemos que encender el fuego. Falta que la iglesia ponga a disposición de Dios lo que Dios nos ha dado. Por eso que estaremos buscando en este tiempo la consagración. Y la consagración no es nada más que rendirme al Señor y que el Señor tome dominio de mi vida. Yo pongo mis dones, talento y capacidades en la mano del Señor y Dios me utiliza para su gloria. Y todos los trabajos en la vida de la iglesia son importantes. Nadie sobra en la iglesia. Usted, mi hermano, que quizás no está activando la vida de la iglesia, el Señor lo está llamando a que encienda el fuego. Es que despierta. Aquí, como decía la palabra del Señor, despertaron. Dios hizo despertar. Y cuando trabajamos, otro de lo que deseamos y pediremos al Señor es que la iglesia empieza a unirse y trabajar en unidad. Los grandes avivamientos en el mundo, en el país y en nuestra región siempre han comenzado con pequeños grupos. Usted hace un fuego, le pone un palito y después le va poniendo otro palito y este fuego se va encendiendo y al final tiene una fogata. Si se puede entender de esa forma, el avivamiento empieza en la iglesia. A veces con una persona. Lo más cercano, en la década del 60, en la iglesia anglicana, en Cholchol, vino un gran avivamiento. De una iglesia que es la ascensión de Cholchol, los hermanos empezaron a orar al Señor, buscar un avivamiento, y el Señor mandó un avivamiento. Resultado, enorme cantidad de sanidades. Yo estoy hablando del 60, casi 50 años, donde estaba muy arraigada la cultura mapuche y había muchas machis en diferentes sectores. Las machis venían al Señor y se convertían. Está en la historia, yo soy anglicano, relatado sobre ello, yo lo estoy acortando. Pero otras cosas, se levantaron más de 20 iglesias. Lo que es el arsenato de Cholchol. Dios encendió el fuego. Década del 60, las necesidades eran muchas. Espero que usted pueda leer esta historia que es muy bonita. Dice la palabra del Señor, se levantaron todo aquello cuyo espíritu Dios despertó para reconstruir el templo y los muros de Jerusalén. Dios quiere levantar a esta iglesia. La convocatoria de Dios nos llama a trabajar en su obra. Trabajar, somos siervos de Dios. Seguiremos la senda que el Maestro trazó. ¿Lo cantamos con alegría o porque hay que cantarlo nomás pensando quizás no en la letra? Cristo está buscando obreros hoy. Cantamos otro himno. El Señor Jesús está llamando. Dios nos llama a trabajar en su obra. Siempre los obreros son pocos. Es triste y nosotros no somos la excepción. Un porcentaje de la iglesia está trabajando activamente, está en toda la actividad, yo diría un 30%, y el 70% esperan entonces que los otros lo hagan y lo pueden hacer bien. Lo que la Biblia le llama el remanente. Israel también. La Biblia habla del remanente de Israel. El grupo pequeño que se consagra a Dios, que busca a Dios, que sirve a Dios.
una iglesia que escucha el llamado de Dios. Y este es un llamado urgente que Dios está haciendo a la iglesia. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Diremos, heme aquí, envíame, Señor. No despertaron los más dotados, sino despertaron cuyo espíritu Dios despertó. Mis hermanos, Dios tiene que levantar a los líderes de los ministerios. Si el líder de un ministerio está apagado, no espere que su grupo se avive. Tenemos que ser ejemplo y buscar al Señor de todo corazón. Debemos orar por nuevos el obrero. El Señor nos manda que oremos el uno por el otro. Trabajar en la obra del Señor es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Dios está llamando obreros. Los que están dormidos, muchos quizás. Usted conoce su vida. ¿Cómo está su ánimo si yo le preguntara para trabajar para el Señor? ¿Se siente animoso? ¿Se siente con el fuego encendido? ¿O simplemente a veces nos transformamos simplemente en religiosos? Venimos, escuchamos la palabra, cantamos un rato, vamos a la iglesia, a la casa y volvemos de nuevo el próximo domingo, y así transcurre nuestra vida durante el año. Hay tanto trabajo que hacer en la obra del Señor. Dios lo necesita a cada uno de ustedes. A todos nos necesitan. Todos no podrán ser predicadores como yo lo estoy haciendo, pero hay muchos trabajos que realizar. Los que están dormidos, a veces sueñan con una iglesia fuerte y poderosa. Y yo escucho en las conversaciones, esto anda mal en la iglesia, esto otro está mal. Pero veo que su vida no está dando ningún fruto productivo. Entonces yo empecé preguntando, ¿cómo está su vida? Porque nosotros podemos criticar a la iglesia, podemos criticar a la denominación, pero ¿cómo está mi vida? Entonces un granito con otro granito y otro granito hacen un saco, si lo comparamos con el trigo. Un granito y otro granito, harto granito. Y aquí habemos hartos granitos que podemos aportar para que sea una iglesia poderosa. No es solamente un sueño que deseo para la iglesia, sino es mi participación. Yo soy responsable de un avivamiento. Yo debo aportar con lo que yo tengo, lo que el Señor me ha dado, y ponerlo en la mano del Señor, consagrar mi vida, de tal manera que Dios transforme nuestra vida. Y siguen dormidos. A veces pasan años. Tristemente, algunos se han ido de la iglesia porque se han decaído. Pero igual sueñan con una iglesia diferente. Duermen mientras los otros hacen el trabajo. Y esto no es de ahora, es de siempre la iglesia. ¿Recuerdan la historia? Eso uno lo aprende en la escuela dominical, la historia de Sansón y Dalila. Sansón tenía la fuerza, fue un juez de Israel, porque tenía el pelo largo, ahí estaba la fuerza. Da a conocer este secreto a Dalila, y Dalila entonces da a conocer, y en una oportunidad llegan a Sansón, le cortan el pelo. Eso está en Jueces 16, 17 al 19, o en ese capítulo, y le cortan el pelo y se termina la fuerza. Eso es cuando los cristianos estamos dormidos. Eso pasa, viene Satanás, destruye la fuerza de la iglesia. Hay otro ejemplo cuando Saúl perseguía a David, que era el rey que Dios había ungido. En una de estas, David, arrancándose del rey Saúl, entra en una cueva muy grande y se coloca al final de la cueva.
Saúl, que lo perseguía, entró a la misma cueva. No se dio cuenta que David estaba con su gente al fondo de la cueva y se quedó dormido. Tuvo en sus manos David matar a Saúl, pero él dijo, es el ungido de Dios. Y solamente le corta una parte de su vestidura y después lo exhibe. Eso pasa cuando una iglesia está dormida. El diablo hace estrago. No es el buen deseo. Un ejército de gigantes duerme, un puñado de enanos triunfa. Esperamos en el Señor que, hermanos, nos comprometamos. Seremos 3, seremos 4, pero el Señor irá añadiendo a otros. Este es el tiempo de hacer un esfuerzo, de venir a orar los días jueves. Porque para reanimar también tenemos que quizás hacer un poco de esfuerzo. No es solamente lo que queremos o lo que tenemos en nuestra mente. Tenemos el ataque continuo de Satanás. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si está dormido, lo más probable es que Satanás va a destruirnos. Nuestra lucha es constante. Tenemos que equiparnos personalmente y como iglesia. Dios tuvo que despertar a su pueblo. Dios desea despertar a este pueblo. El mal del pueblo de Judá no era que eran incapaces. El mal era que estaban dormidos. El mal nuestro no es que no tengamos dones. Los dones los tenemos, las capacidades los tenemos, los recursos los tenemos. Tenemos también una cantidad bastante grande de hijos del Señor. Lo que pasa con la iglesia es que está dormido un gran porcentaje de los miembros de la iglesia. La realidad, muchos duermen. Tenemos tantas necesidades y no se puede dormir en este tiempo. La iglesia necesita ser despertada. Cuando Cristo le habla a la iglesia de la Odisea, allí en el capítulo 3, los versículos 15, el 16, el 19, el 20 de Apocalipsis, le dice, yo conozco tu obra. Yo conozco tu obra. Pretendo que la palabra del Señor sea entendido por todo, pero lo que yo no conozco es su vida en lo íntimo. Conozco en parte porque trabajamos juntos, pero sí Dios lo conoce. Y cuando Dios le pregunta, cuando a través de su palabra nos pregunta, ¿usted es una persona que tiene avivamiento? Usted podrá tener una respuesta para mí y a lo mejor hasta le puedo creer. Pero Dios no le puede mentir. Y Dios conoce su vida espiritual de este tiempo. Quizá estamos en pecado. Quizá estamos enemistados con alguien. Quizás no amamos al prójimo. Entonces estamos dormidos. Y Dios quiere despertarnos. Yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Eres tibio. ¿Y cuántos cristianos tibios habrá en la vida de la iglesia? Dios lo sabe. Y Dios le dice a esta iglesia y nos dice a nosotros, yo reprendo y castigo a lo que amo. Cuidado, hermanos, con nuestra vida espiritual. A Dios no le podemos engañar. Podemos aparentar ser un cristiano espiritual. Y quizás a veces, con nuestra expresión de alabanza, queremos mostrar algo que no somos.
La expresión de la alabanza es producto de un avivamiento y una consagración. Es por eso que no podemos obligarle, y yo sé que los que dirigen culto sufren un poquito porque quiere que la iglesia alabe al Señor en una forma expresiva, y no lo vamos a poder lograr hasta que Dios transforme nuestra vida, hasta que Dios avive el fuego que está en nosotros, el Espíritu Santo. No puedo empezarle a retar para que haga una actitud diferente a lo que está acostumbrado. Es triste, pero cuando yo predico, a veces veo a algunos hermanos que están durmiendo, o sea, literalmente están durmiendo. Se están durmiendo en el culto, su vida espiritual está dormido en sueño profundo. Y este es el tiempo, 1 hora y media, 2 horas. U otros simplemente no están poniendo atención en el mensaje, hasta con el celular, hojeando la Biblia. Mis hermanos, eso es avivamiento. Cuando yo estoy tan atento a la palabra del Señor, esa palabra es para mí. No es para mi hermano que está al lado, es para mí. Pendiente de lo que el predicador, con toda su falencia, quiso preparar para enseñar la Biblia, la palabra del Señor. Yo reprendo y castigo. ¿Y sabe que lo otro que le dice a la iglesia? Arrepiéntate. Esta mañana, si usted ha venido a escuchar la palabra del Señor, y si está en esa condición, el Señor le dice, arrepiéntate. Ya es responsable. Ya escuchó la palabra. Ahora Dios moldeará nuestra vida. Nos quejamos que estamos enfermos, que tenemos esto, que tenemos otro problema. El Señor está trabajando en nuestra vida y nos está pidiendo que nos arrepintamos. Muchas de las necesidades y enfermedades son consecuencia de nuestro pecado. Tenemos que arrepentirnos. ¿Y qué dice el Señor en el versículo 20 del capítulo 3? Yo estoy a la puerta y llamo. Este versículo es para los cristianos. Yo estoy a la puerta, quiero entrar a tu corazón, quiero morar contigo, quiero transformar tu vida, quiero que sea un hijo que me sirva. Y Él está golpeando, golpeando, golpeando. Usted tiene dos opciones. O atender la palabra del Señor, o no atenderla. Cada uno con su consecuencia. Es que mucho se ha perdido el primer amor. Y por eso que debemos despertar, trabajar, tomar iniciativa, soñar con una iglesia grande y poderosa, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Como dice Mateo 13:25, el enemigo siembra cizaña en la iglesia cuando está durmiendo. Por eso es que nos falta discernimiento para detectarlo. El descuido va a provocar que Satanás entonces haga estrago en la vida. Es tan triste, hermanos, que cristianos que han servido al Señor por mucho tiempo cae en graves pecados, adulterio, fornicación, mentira, robo, orgullo y una serie de cosas. Y simplemente porque en ese momento estuvo dormido. No vio el ataque de Satanás, porque esto siempre no es de un rato para otro, es el tiempo que pasa en nuestra mente para cometer. Resumimos de este mensaje de la palabra del Señor. El llamado del Señor a Jonás. ¿Recuerdan la historia de Jonás 1:5? ¿Qué le dice el Señor a Jonás? Despiértate, dormilón, clama a tu Dios. ¿Será que el Señor nos está diciendo lo mismo en esta mañana? Que despertemos y clamemos a Dios. Satanás no está preocupado por los que duermen, porque tiene el control.
Satanás está preocupado por aquellos que procuran servir al Señor. Entonces, en segundo lugar, debemos ofrecer nuestros dones, talento y capacidad a Dios. Esto se llama consagración. Y toda nuestra área familiar, nuestra área sentimental, nuestra área laboral, nuestra área económica, tenemos que ofrecerlo al Señor. Si usted quiere un avivamiento en su vida y en la iglesia, estas áreas deben ser entregadas al Señor. Porque por otro lado, quizás yo o usted podemos ser impedimento para que el avivamiento llegue a la iglesia, porque hay pecado no confesado. Someterse a Dios es someterse también a sus líderes que Dios ha puesto en la iglesia. En tercer lugar, Nehemías y Esdras consiguieron los objetivos porque el pueblo escuchó la voz de Dios. Esdras logró construir el templo, Nehemías logró construir los muros, porque ellos y el pueblo escuchó la voz de Dios. Posiblemente para mí como líder de esta iglesia puede estar todo muy claro esto y puedo procurar buscar la dirección del Señor. Pero la iglesia debe escuchar la voz de Dios. El avivamiento viene como consecuencia de una consagración. Primero es consagración y después es avivamiento. Y después viene la expresión de la alabanza al Señor. No olvidemos nunca estos tres puntos: consagración, avivamiento, expresión de alabanza y adoración al Señor. Yo deseo que el Señor nos ayude. Oremos al Señor. Padre bueno, he procurado explicar de tu palabra y de tu enseñanza. Oro en el nombre del Señor Jesucristo que tu palabra haga vida en los corazones, que transforme, que cambie, que avive el fuego del don que está en nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana, por este mes, por el tiempo que pasaremos en comunión contigo, por el tiempo que pasaremos escuchando de tu palabra. Te damos gracias por lo que tú harás en la vida de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.